¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, sin razón aparente, con una extraña sensación de vacío en el pecho? No es el insomnio lo que te consume. Es ese silencio incómodo, esa distancia que crece cada vez que miras a tu pareja y sabes en el fondo que ya no eres el mismo hombre de antes. Muchos creen que el paso del tiempo simplemente roba fuerza, deseo y vitalidad. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero enemigo no es la edad sino la costumbre de rendirse sin luchar? Hoy te quiero contar la historia real de hombres que después de los 60 descubrieron una forma de recuperar su energía, su dignidad y algo más profundo, el orgullo de sentirse vivos. No necesitas medicamentos costosos ni promesas vacías. A veces, solo basta con entender lo que tu cuerpo ha estado pidiéndote en silencio durante años. Este video no es para quienes buscan soluciones mágicas. Es para los hombres que se atreven a escuchar, que aún creen que no es tarde para renacer. Si alguna vez sentiste que perdiste algo de ti, escribe en los comentarios: yo también lo sentí. Dale me gusta al video, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede marcar un antes y un después en tu vida. Don Raúl tenía 68 años cuando comenzó a notar que algo dentro de él se apagaba. No era una enfermedad grave, ni un dolor que se pudiera diagnosticar fácilmente. Era más bien una pérdida sutil, pero constante, de algo que siempre había definido su identidad, su presencia, su energía, su impulso como hombre. Ya no era ese esposo apasionado que solía ser. Las noches se volvieron silenciosas, llenas de excusas, de miradas evitadas, de gestos forzados. Su esposa lo notaba, claro que sí, pero no decía nada. Y en ese silencio, don Raúl se hundía poco a poco. Lo más difícil no era el cansancio físico ni la falta de deseo. Era la vergüenza, esa sensación de no poder responder al amor de su mujer, de ver en sus ojos no solo tristeza, sino una especie de resignación. Cada vez que ella le acariciaba la mano, buscando un gesto de cercanía, él fingía estar dormido. Cada vez que ella insinuaba una noche especial, él inventaba un dolor de cabeza o se refugiaba en el televisor. No lo hacía por maldad, lo hacía por miedo, por no enfrentar la posibilidad de fallar, por no soportar que su cuerpo ya no respondiera como antes. Y así pasó el tiempo, los días llenos de rutinas vacías, las noches cada vez más frías, aunque compartieran la misma cama. Don Raúl no hablaba de esto con nadie, ni con sus hijos, ni con sus amigos del parque, ni con su médico, porque en el fondo pensaba que esto era el destino de todos los hombres mayores: aceptar que el fuego se apaga, que el deseo muere, que la virilidad es solo un recuerdo. Pero una parte de él no podía resignarse del todo. Había algo en su interior que se rebelaba contra esa idea, una voz silenciosa que le decía que aún no era el final. Un día, mientras caminaba solo por el parque al atardecer, sintió esa voz más fuerte que nunca. Observó a un grupo de hombres mayores haciendo ejercicio, riendo, conversando con una energía que él creía ya imposible. Uno de ellos, de cabello blanco y paso firme, captó su atención. Tenía una vitalidad innegable, una alegría serena que irradiaba sin esfuerzo. ¿Cómo era posible? Don Raúl no lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir algo que le devolvería no solo su fuerza, sino su dignidad como hombre. Y es que en el momento justo en que creemos que todo está perdido, la vida nos susurra una oportunidad. Pero hay que estar dispuesto a escucharla. Así comienza su historia, y tal vez también la tuya, porque lo que don Raúl descubrió en los días siguientes no solo transformó su vida, también podría cambiar la tuya si estás dispuesto a mirar con nuevos ojos lo que siempre estuvo al alcance de tu mano. Aquella misma tarde en el parque, mientras don Raúl se sentaba a recuperar el aliento en una banca bajo la sombra de un árbol viejo, un hombre se le acercó con una sonrisa franca
y un andar enérgico que no coincidía con su edad evidente. Era Samuel, un inmigrante originario de Sudáfrica de piel curtida por el sol y mirada firme con quien don Raúl ya había cruzado palabras ocasionales en otras ocasiones. Ese día, sin embargo, la conversación fue distinta. Fue más profunda, más honesta. Samuel notó el gesto apagado de Raúl y, como si pudiera leer en su rostro lo que llevaba tiempo callando, le dijo sin rodeos: «Hermano, yo también pasé por eso, pero no dejé que me venciera». Don Raúl, sorprendido por la franqueza del comentario, no respondió de inmediato. Samuel se sentó a su lado y en pocos minutos empezó a contarle algo que parecía salido de una historia antigua, una tradición oral que se había transmitido por generaciones entre los hombres de su familia. Habló de una mezcla de ingredientes naturales que no se compraba en farmacias ni se anunciaba en televisión. Una fórmula sencilla, casera, pero poderosa. No usamos pastillas. Usamos fuego, cocina y sabiduría, dijo con tono sereno. Raúl escuchaba con escepticismo, pero también con una chispa de esperanza. Samuel le habló de cebolla, ajo, jengibre, cúrcuma, limón y miel, elementos humildes conocidos por todos, pero que juntos, bajo la preparación correcta, actuaban como un resorte para el cuerpo masculino envejecido. Mi abuelo vivió hasta los 92 y hasta los 85 seguía haciendo feliz a mi abuela. Soltó Samuel con una sonrisa pícara que hizo reír a Raúl por primera vez en semanas. La idea le pareció extraña, casi ingenua, pero también reconfortante. En un mundo saturado de fármacos y promesas rápidas, aquella propuesta tan simple sonaba como un regreso a lo esencial. Samuel no intentaba venderle nada. Solo compartía una historia, una experiencia, un testimonio. Le habló de cómo su propia vitalidad había vuelto tras unas semanas de seguir esa rutina. No solo mejoró su deseo sexual, también su ánimo, su digestión, su sueño. Cuando el cuerpo se siente en equilibrio, todo lo demás fluye, decía con la convicción de quien habla desde lo vivido. Raúl esa noche no pudo dormir del todo. No por insomnio, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía curiosidad por probar algo nuevo. Algo sin efectos secundarios, sin promesas vacías, sin etiquetas médicas. Un remedio nacido en la tierra, preparado con las manos y tomado con fe. Tal vez pensó, no lo cure todo, pero si me devuelve un poco de lo que fui, ya valdrá la pena intentarlo. A la mañana siguiente fue al mercado, no al hospital. Compró cebolla, ajo, jengibre, cúrcuma, limón y miel. Y en ese pequeño acto comenzó no solo una nueva rutina, sino el primer paso hacia el hombre que pensó haber perdido. Don Raúl llegó a casa con la bolsa de mercado en la mano y una mezcla de escepticismo y entusiasmo en el corazón. No sabía si aquella fórmula africana funcionaría, pero algo dentro de él le decía que al menos lo intentara. Así que esa misma tarde, mientras el sol bajaba sobre el vecindario, se puso a preparar su primera dosis. Pero antes de hervir, nada, decidió hacer algo que nunca había hecho: investigar cada ingrediente. Quería entender por qué esa combinación tan sencilla había ayudado a hombres como Samuel. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Primero, la cebolla, algo tan cotidiano que casi nadie asocia con la potencia masculina. Pero detrás de su olor fuerte y su sabor punzante, la ciencia había comprobado que la cebolla es rica en compuestos azufrados y flavonoides que ayudan a aumentar la producción de óxido nítrico. ¿Y qué es eso? Una molécula clave que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo de sangre, especialmente hacia donde más lo necesitan los hombres. En otras palabras, más sangre, mejor erección. Así de simple, así de poderoso. Después, el ajo. Viejo conocido en remedios caseros, pero poco valorado por su impacto en la salud sexual.
El ajo actúa como un limpiador natural de las arterias, reduce el colesterol malo, mejora la circulación y, según varios estudios, también contribuye a equilibrar los niveles de testosterona. No es magia, es fisiología pura. Cuando tus arterias están limpias, tu cuerpo responde con más energía, más vitalidad, más fuego. Le siguió el jengibre. En la cultura oriental, siempre ha sido considerado un afrodisíaco natural. Pero lo interesante es que su verdadero poder está en su capacidad para calentar el cuerpo desde adentro. Estimula la circulación, reduce la inflamación y mejora el metabolismo. En palabras simples, te pone en movimiento, te activa. Y ese efecto se nota especialmente cuando tu energía estaba dormida desde hace años. La cúrcuma fue el siguiente descubrimiento. Más allá de darle color a la mezcla, tiene una misión silenciosa pero vital: proteger el hígado. Muchos hombres, después de los 50, sufren de hígados sobrecargados por años de alcohol, grasas y medicamentos. Cuando el hígado funciona mal, la producción de hormonas se desbalancea. La cúrcuma limpia, desintoxica y ayuda a que tu cuerpo vuelva a producir lo que necesita para ser pleno. Luego el limón. Ácido refrescante, pero también clave. Su vitamina C potencia la absorción de los otros nutrientes y estimula el sistema inmunológico. Además, es un diurético suave que ayuda a eliminar toxinas retenidas, como una ducha interna para tus órganos. Y finalmente la miel. No solo endulza la bebida, también aporta minerales antioxidantes y una fuente rápida de energía natural. En vez de caer rendido después del acto íntimo, la miel te da el impulso necesario para seguir sintiéndote fuerte incluso después de darlo todo. Cada uno de estos ingredientes por separado tiene su valor, pero juntos forman una sinfonía que toca directamente el núcleo de la virilidad masculina. No prometen convertirte en un adolescente, pero sí pueden devolverte lo que creías haber perdido: la confianza, la fuerza, el deseo, la dignidad. Esa noche, mientras el agua hervía y el vapor llenaba la cocina de aromas intensos, don Raúl sintió que algo dentro de él también comenzaba a hervir. No era solo un remedio, era un acto de amor propio. Y al beber ese primer sorbo, comprendió que no estaba tomando un té. Estaba recuperando su derecho a sentirse vivo. Y tal como Raúl lo descubrió, tú también podrías. Pero antes de ver resultados, hay que saber preparar esta mezcla como lo hacían los ancianos sabios. Y eso lo veremos a continuación. No se trataba solo de hervir ingredientes. Para don Raúl, cada paso en la preparación de esa fórmula se convirtió con el tiempo en un acto simbólico, una especie de ceremonia íntima que lo conectaba con su cuerpo, con su historia y con su deseo de volver a empezar. Y es que, cuando un hombre se entrega de verdad a su transformación, hasta cortar una cebolla, puede convertirse en un gesto de esperanza. La receta es simple, pero debe hacerse con atención. Don Raúl lo aprendió con paciencia. Primero, cortaba en trozos pequeños una cebolla morada fresca sin prisas. Luego pelaba 3 dientes de ajo y los machacaba ligeramente para liberar sus aceites esenciales. Tomaba un trozo de jengibre del tamaño de un pulgar, lo lavaba y lo laminaba con cuidado. Todo eso iba a una olla con medio litro de agua filtrada. Lo ponía al fuego y dejaba hervir por unos 10 minutos hasta que la cocina se impregnaba con ese aroma fuerte pero vital. Después venía el momento más importante: colar el líquido y dejarlo templar. Nunca lo tomaba hirviendo. Cuando estaba tibio, agregaba una cucharadita de cúrcuma en polvo, el jugo de medio limón exprimido y una cucharada de miel pura. Revolvía lentamente, como si cada vuelta del cuchillo en la taza activara algo dentro de él. No era una bebida cualquiera.
Era un elixir, un compromiso consigo mismo. Raúl decidió tomarlo cada noche antes de dormir. No era casualidad. Mientras la casa se sumía en el silencio y todos dormían, él se sentaba en su sillón, respiraba hondo y bebía su mezcla despacio. No se trataba solo de los ingredientes, sino del momento que creaba para sí mismo. Sin televisor, sin celular, sin distracciones. Solo él, su cuerpo y el deseo profundo de volver a sentirse completo. Con los días, ese momento nocturno se convirtió en su refugio, un lugar de calma, de reconexión. El acto de prepararse la mezcla dejó de ser una rutina y pasó a ser un ritual. Como un guerrero que afila su espada. Antes de salir a la batalla, Raúl afilaba su vitalidad cada noche con ese simple gesto. Y como si el universo quisiera recompensar su constancia al cabo de la segunda semana, las señales comenzaron a aparecer. Dormía mejor. Se despertaba con más energía. Sentía menos rigidez en las piernas, menos niebla en la mente. Y en el fondo de su pecho, algo empezaba a latir con más fuerza, el deseo. Esa chispa que creía apagada volvía a arder. En una ocasión, su esposa lo observó desde el marco de la puerta mientras él revolvía su taza. No dijo nada, pero sonrió. Tal vez ella también presentía que algo nuevo estaba naciendo en ese hombre al que amó toda la vida. Porque a veces no hace falta declarar nada. El cuerpo habla solo cuando está volviendo a vivir. Pero como todo camino real hacia el cambio, también existen obstáculos. Muchos hombres no ven resultados no por culpa de la mezcla, sino por errores sutiles que sabotean todo esfuerzo. Y de eso hablaremos ahora. Don Raúl, entusiasmado con sus primeros avances, decidió compartir la receta con un viejo amigo suyo, Julián, un maestro jubilado de 63 años que también sufría en silencio la pérdida de su energía. Julián aceptó probar la mezcla, aunque con menos convicción. 2 semanas después, se encontraron nuevamente en el mismo parque, pero mientras Raúl se sentía renovado, Julián se quejaba de no haber sentido ningún cambio. Lo hice todo igual, hermano. No pasó nada. Pero al escuchar con atención, Raúl notó que su amigo había cometido varios errores sutiles que, sin saberlo, habían anulado el poder de la fórmula. El primer error: tomar la mezcla justo después de cenar, y en especial tras comidas pesadas y con grasa. El cuerpo en ese estado no puede absorber correctamente los compuestos activos de los ingredientes. La digestión está centrada en procesar los alimentos pesados, y la mezcla, en vez de ser absorbida, simplemente pasa desapercibida por el organismo. Raúl, en cambio, tomaba la bebida al menos 2 horas después de cenar con el estómago más ligero, permitiendo que cada componente hiciera su trabajo. El segundo error: combinar la mezcla con alcohol o café por las noches. Julián no había dejado de tomar su copa de vino después de la cena, ni su taza de café oscuro. Ambos productos alteran el sistema nervioso, afectan la calidad del sueño y desequilibran el sistema hormonal. Lo que se gana con un remedio natural se puede perder en un solo hábito mal cuidado. Raúl, al comprometerse con su recuperación, dejó por completo esos estimulantes, al menos durante el periodo de tratamiento. El tercer error: la impaciencia. Julián esperaba resultados en 3 o 4 días, como si fuera una pastilla mágica. Al ver que no pasaba nada, empezó a dudar y a saltarse noches. Pero el cuerpo necesita tiempo. Lo natural actúa profundo, no rápido. La constancia no solo es importante, es indispensable. Raúl lo sabía. No falló ni una sola noche. Y no porque tuviera más fuerza de voluntad, sino porque tenía más fe en lo que estaba haciendo. Y hay un cuarto error, aún más peligroso: no creer de verdad. Beber la mezcla como si fuera una obligación, sin convicción, con desconfianza. El cuerpo, aunque parezca extraño, responde también a la actitud.
Cuando uno se entrega de corazón a un proceso de sanación, la mente se alinea con el cuerpo. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Así que si alguna vez intentaste algo natural y dijiste esto no sirve, tal vez no era el remedio lo que fallaba, sino cómo lo estabas viviendo. Julián lo entendió tarde pero a tiempo. Corrigió sus errores, dejó los excesos y volvió a empezar. 3 semanas después, me llamó emocionado. Ahora sí, hermano. Ahora siento que vuelvo a ser yo. Y es que cuando los errores se corrigen y la constancia se abraza el cuerpo, comienza hoy a hablar. Y sus señales no se hacen esperar. La pregunta es, ¿sabrás reconocerlas cuando aparezcan? Vamos a ver cuáles son. Cuando un hombre ha estado mucho tiempo desconectado de su energía vital, a veces no reconoce las señales de que algo bueno está ocurriendo dentro de él. Don Raúl lo supo desde la 2ª semana, no porque de pronto se sintiera como un joven de 20, sino por esos pequeños detalles que solo quien ha vivido mucho puede notar. Su cuerpo comenzaba a hablarle de nuevo, no con gritos, sino con susurros. La primera señal fue el sueño profundo. Por años había dormido mal, despertando varias veces por la noche con la mente agitada y el cuerpo cansado. Pero después de unos días, tomando la mezcla con constancia y en silencio, volvió a dormir como no lo hacía desde los 40. El descanso era más profundo, las mañanas menos pesadas y la mente más despejada. Al despertar, sentía ganas de moverse, de estirarse, de vivir. La segunda señal fue más íntima. Una mañana, mientras se vestía, notó algo que no esperaba: una erección espontánea. No provocada, no buscada. Simplemente estaba ahí, como una respuesta natural del cuerpo. Lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Era su cuerpo diciéndole: estoy funcionando, todavía estoy aquí. Esa sensación tan sencilla pero tan poderosa le devolvió una parte de sí que creía perdida para siempre. La tercera señal fue la energía emocional. Ya no tenía esa nube gris sobre la cabeza. Caminaba con más ánimo, saludaba con más fuerza, sonreía con naturalidad. Incluso su esposa comenzó a notarlo. Le preguntó si estaba tomando algún medicamento nuevo, y él solo sonrió. No solo estoy recordando cómo cuidar de mí. Ella también sonrió, pero en sus ojos se asomó una emoción distinta: esperanza. No todo cambio ocurre de golpe, pero el cuerpo, cuando empieza a sanar, deja señales claras. A veces son sutiles: una digestión más liviana, menos dolor en las articulaciones, más ganas de hacer cosas simples, como salir a caminar o cocinar. Otras veces son más intensas: el regreso del deseo, la conexión íntima, la mirada renovada en el espejo. Y así, como Raúl lo vivió, muchos otros hombres pueden reconocer esas señales si están atentos. Porque no hay nada más esperanzador que descubrir que no estamos rotos, solo estábamos dormidos. Y cuando el cuerpo despierta, la vida cambia de color. Pero lo más hermoso es que esto no solo se trata de sexo o energía física. Lo que viene después va mucho más allá. Y eso lo verás ahora. A medida que pasaban los días, don Raúl comenzó a notar algo que iba más allá del cuerpo. Al principio pensó que solo recuperaría su potencia masculina, ese impulso íntimo que había estado ausente durante años. Pero con el tiempo, entendió que la transformación era mucho más profunda. No solo volvía a desear, sino que también volvía a disfrutar de la vida. Y eso no tiene precio. Empezó a despertarse antes del amanecer, no por obligación, sino porque su cuerpo pedía movimiento. Caminaba por las calles tranquilas de su barrio con una ligereza que no sentía desde hacía décadas. Observaba el cielo cambiar de color, saludaba a los vecinos con una sonrisa auténtica. No era un hombre nuevo, era un hombre reencontrado consigo mismo. En casa su humor cambió,
Ya no respondía con impaciencia ni se refugiaba en el televisor. Tenía más ganas de conversar, de escuchar, de participar en la vida cotidiana. Cocinaba con su esposa, cuidaba de las plantas y, sobre todo, compartía momentos de intimidad sin presión ni miedo. El acto de amar dejó de ser una prueba de rendimiento y se convirtió en una expresión de conexión sincera. Y en ese proceso, algo muy especial ocurrió. Su esposa también comenzó a florecer. Ya no lo miraba con lástima o resignación, sino con ternura y complicidad. Como si el hombre que ella conoció en su juventud hubiera vuelto con arrugas, sí, pero también con una presencia más profunda. Volvieron las caricias espontáneas, las risas compartidas bajo las sábanas, las miradas que no necesitan palabras. Pero la transformación no fue solo interna. Sus hijos, que antes lo veían como un abuelo silencioso, empezaron a notar su energía distinta. «¿Papá, te ves bien últimamente?», le decían con asombro. Y él solo respondía: «Estoy comiendo distinto, durmiendo mejor y escuchando más a mi cuerpo». En realidad estaba haciendo algo más valiente, se estaba cuidando a sí mismo por primera vez en mucho tiempo. Y es que cuando un hombre mayor se siente vivo, otra vez lo irradia. No por vanidad, sino por paz interior. No se trata de ser joven de nuevo, sino de no renunciar a uno mismo. Porque la vitalidad no es solo física, es espiritual, emocional, humana. Es recuperar el deseo de estar presente, de sentir, de dar y recibir. Don Raúl lo comprendió profundamente. La mezcla que había empezado a tomar no era solo un remedio para el problema masculino. Era una llave para abrir la puerta a una nueva etapa de su vida, más plena, más consciente, más honesta. Y cada vez que preparaba su infusión por la noche, no lo hacía por miedo a envejecer, sino por gratitud hacia la vida que aún tenía por delante. Así, sin buscarlo, sin esperarlo, este hombre encontró algo que muchos han perdido las ganas de vivir. Y todo comenzó con un puñado de ingredientes simples mezclados con constancia, fe y el profundo deseo de volver a ser el mismo. Lo que acabas de escuchar no es solo una receta, es una invitación a reconectar contigo mismo. Porque después de los 50 muchos hombres sienten que la vida comienza a desvanecerse en silencio. Pero no es la edad lo que apaga el fuego, es el abandono. Y cuando decides cuidarte, aunque sea con algo tan simple como una infusión hecha en casa, estás diciendo: aún estoy aquí, aún tengo valor, aún tengo amor que dar. Don Raúl no necesitó pastillas ni milagros. Solo necesitó escuchar una historia, tener el valor de intentarlo y la constancia para no rendirse a mitad del camino. Su historia, como la de muchos otros hombres, demuestra que nunca es tarde para recuperar lo perdido. Vitalidad, deseo, alegría, conexión. Todo puede volver si estás dispuesto a comenzar paso a paso. Y si al escuchar este relato en algún momento sentiste que hablábamos de ti, no estás solo. Muchos hemos pasado por lo mismo. Si tú también lo sentiste, deja en los comentarios: yo también lo sentí. Dale me gusta, comparte este video con otro hombre que lo necesite y suscríbete al canal para seguir caminando juntos este camino de renacimiento, fuerza y dignidad. Porque aún hay mucho por vivir.